Pastor, puede sentarte aquí, que usted tiene una encomienda grande hoy, el pastor Uziel. Número 2, hoy vamos a compartir con un gran exponente de la palabra, ministro respetado en las naciones, pero a la misma vez un edificador de esta casa, Pastor Tommy Moya. Pastor, adelante, a la mesa. Y está un poquito cojito, él dará sus explicaciones, pero oremos por él. Para que juegue golf y no baloncesto. Ay, perdón, se me zafó. Pastor, si gustas, puedes sentarte aquí en la esquinita para que el pie... Bendito. No sé si cargarte, no sé qué hacer, pero vaya suavecito ahí. Bienvenido a mi mesa, Pastor, la mesa de Iglesia Vida Real. Tengo otro colaborador también, el pastor y obispo en las naciones, el pastor Frankie Picón, está aquí con nosotros. Así que, Pastor, bienvenido a la mesa de Iglesia Vida Real. Adelante. Yes, bienvenidos. Y también tengo otro colaborador en Iglesia Vida Real. Oye, se ha convertido en uno de esos maestros que verdaderamente está depositando todo lo que carga. Y te admiro, Pastor, por la pasión que tienes también por la palabra y por todo lo que haces. Y no tan solo por lo que enseñas, sino por lo que manifiestas. En esta temporada, gracias por ser esa persona de cercanía y estar allí para la iglesia y para nosotros también. Así que recibamos a la mesa al pastor Javier Figueroa. Pastor Javier, siéntese por aquí. Wow, esta mesa está cargada de gloria. Diga amén. El Señor está aquí. Y el que se va a sentar aquí es su pastor Edwin Serrano. Y así vamos a comenzar un diálogo a la mesa. Esté atento a lo que vamos a hablar aquí en la mesa, porque yo sé que esto le va a edificar en gran manera. Y al final, si usted tuviera preguntas, nosotros nos podemos sentar en tu mesa y podemos hablar de lo que hoy vamos a hablar aquí, con más detalles, con más explicación, con más intencionalidad, pero atención, porque vamos a comenzar el diálogo en la mesa. Adelante, Pastor Uziel. Muy buenos días. Buenos días, amada familia en la fe. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a un tiempo extremadamente especial. Porque hoy no solo recordamos un hecho histórico, sino que hoy celebramos el hecho que marcó la historia. Un hecho que pudo dividir la historia humana. Y es lo que conocemos como el antes y el después de Cristo. Una de las canciones que interpretábamos hace minutos decía que venció la muerte. No solo venció la muerte, venció el pecado. No solo venció la muerte y venció el pecado, sino que venció la separación que se había producido entre Dios y el hombre. De manera que hoy vamos a refrescar una verdad altamente vital y fundamental para el evangelio que creemos y que vivimos. Así que tengo el enorme privilegio de compartir este panel con Pastor Tommy. Gracias por estar acá. Pastor Javier, Obispo Frank, Pastor Edwin. Este panel, junto a este servidor, en el día de hoy queremos depositar en sus corazones esta verdad que trasciende lo humano y que trasciende lo natural. Quiero comenzar con nuestro amado Pastor Tommy. Pastor, esta pregunta creo que es un buen punto de partida. ¿Por qué decimos que la resurrección de Jesucristo es fundamental, es vital?
y que va más allá de algo histórico. ¿Nos puedes hablar de eso? Creo que, mi amado Uciel, y a todos los hermanos, buenos días. Creo que hay verdades que con el pasar del tiempo, los años y los siglos, se tienen que consolidar más en la mente y en la vida de las personas. Como congregación, como iglesia del Señor, a través de la historia pasamos por diferentes etapas, diferentes énfasis. Probablemente muchos de ustedes vienen a través de los años experimentando esos cambios cuando vino aquellos tiempos del énfasis de la adoración y la alabanza, el énfasis de la llamada guerra espiritual, el énfasis del discipulado, el énfasis de la justicia social. Y como ustedes ven, muchas de esas cosas van y vienen, tienen un pico. Luego la gente como que se cansa de eso y siguen buscando qué es lo próximo que Dios tiene para mi vida. Y aterrizamos en días como hoy, en días donde una vez al año, en esta parte del mundo, se celebra, se conmemora y se recuerda un día que cambió la historia. Un día que los estudiosos, los eruditos, los historiadores no pueden negar. Si fuera simplemente por el hecho histórico, nosotros estamos en una buena postura, porque nadie puede negar históricamente que lo que se registra en las Escrituras verdaderamente sucedió. Por lo tanto, la resurrección es un hecho histórico que se ha tratado de negar, se ha tratado de ridiculizar, se ha tratado de borrar de la historia y de traer confusión también a la vida de las personas. ¿Será que verdaderamente esa historia sucedió tal cual o es un mito para poder preservar ciertas ideas que la han acompañado durante tanto tiempo? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia para nosotros? Que hoy nosotros no estamos celebrando una historia, estamos reconociendo lo que el hecho histórico causó. Y causó una nueva realidad eterna para la humanidad. Causó que de repente un pequeño grupo de personas fueron tan transformados por aquello que sucedió, que los mismos que trataron de detener aquel pequeño movimiento que se le conoció luego como el cristianismo, fuese abortado, resistido, negado, descubrieron que aquella gente estaba dispuesto a dar la vida por lo que habían creído. Y uno se pregunta, pero es que hay otras religiones que también están dispuestos a dar la vida, pero no transformados. No hay un cristiano transformado por el Evangelio que desee la muerte del otro. No hay un cristiano transformado por el Evangelio que esté dispuesto a odiar voluntariamente. Por lo tanto, nosotros tenemos no una religión. Nosotros hemos recibido una nueva realidad de vida por causa de la resurrección. ¿Por qué la resurrección hoy es para nosotros lo que es? Porque abrió la ventana de una nueva realidad eterna. Y como bien lo dijera nuestro amado Uciel, causó un antes y un después. El tema, mis amados, es que muchas veces cantamos, celebramos, recordamos el momento, pero no siempre hemos comprendido las implicaciones. Y yo creo que hoy, de una manera diferente, en un espíritu totalmente dispuesto no solamente a poder compartir, sino a recibir los unos de los otros, vamos a poder entender un poquito más las implicaciones de esa resurrección. Lo que usted y yo hoy decimos, esto es una doctrina del Evangelio, nace de la resurrección. Lo que usted y yo podamos decir sobre la esperanza futura, nace de la resurrección. Lo que usted y yo podamos hablar de transformación es por causa de la resurrección. Lo que usted y yo podemos decir que en medio del dolor, del sufrimiento, aunque
nos duela, hay una esperanza superior, es por causa de la resurrección. Entonces la resurrección lo explica todo, pero también lo hace vida en nosotros. Así que la resurrección es ese momento donde una nueva realidad aparece para la humanidad, y hoy, con la ayuda del Señor y su Espíritu, vamos a considerar las implicaciones de lo que eso tiene para nosotros hoy. Dijiste algo, pastor, que creo que es bueno darle continuidad. Hablaste de que si nuestra postura fuese histórica, estuviésemos en lo correcto incluso. Ajá. Hablando de historia y de hechos históricos, en su momento te escuché hablar de la importancia que tuvo la piedra de Rosetta para descifrar ese lenguaje encriptado y oculto que hoy se conoce como los jeroglíficos egipcios. Esta imagen, ¿cómo nos puede ayudar a entender esta verdad de la resurrección? Por mucho tiempo hubieron unos enigmas que no se podían resolver en los escritos egipcios. Y de ahí es que nace el término jeroglífico, que tiene o se traduce como lo sagrado o el tallado sacerdotal. Y pasaron milenios sin que nadie pudiera entender qué era lo que esos escritos significaban, representaban y qué verdaderamente era lo que se había escrito en ese momento. Y se consideraron como códigos. Eran cosas que estaban solamente separadas y destinadas para que un pequeño grupo de privilegiados, usualmente la élite religiosa, pudiera llegar a comprender y que ellos entonces lo reinterpretaban para que llegaran al pueblo. Por lo tanto, lo que llegaba a la gente era que lo que ellos querían que llegara, lo que ellos entendían que debía de llegar. Pero cuenta la historia que en el 1799 soldados de Napoleón encontraron lo que eventualmente se llamó la Rosetta o la piedra de Rosetta. Y eso lo encontraron en las desembocaduras del río Nilo. Y esta piedra tenía inscripciones, pero en esas inscripciones estaban las interpretaciones. Y es de allí que entonces luego en el 1822 el francés Francois Chapolin descubre la llave o el código para interpretar aquellos escritos enigmáticos y poder traducir lo que aquella escritura decía. Y es allí donde mucha gente en ocasiones ve el Evangelio de la misma manera. Eso es una cantidad de cosas que solamente algunos le entienden y que solamente unos pocos las pueden explicar y que solo algunos privilegiados son los que tienen acceso a ese tipo de revelación e información, y yo me tengo que conformar con lo que ellos me digan y lo que ellos me interpreten al respecto. Y ahí es donde está nuestro gran error en muchas ocasiones, que el Evangelio en su más simple expresión es para alcanzar a todos los hombres. Y que lo que nosotros a veces llamamos las doctrinas más profundas o complicadas del Evangelio encuentran precisamente su explicación en la resurrección. Hoy vamos a ver algunas de esas cosas. Hoy vamos a ver cómo, por causa del Evangelio, se puede descifrar, se puede decodificar, se puede explicar, se puede hacer una exégesis de lo que parece que es tan complicado, de lo que solamente algunos tienen el privilegio de lograr entender. Entonces, como esa historia que aparece registrada en los anales históricos, nosotros hoy hemos encontrado esa decodificación, pero no está en una piedra, está en una persona que resucitó de entre los muertos, llamado Jesucristo. Cuando Juan lo describe, dice que él reveló al Padre. A veces nosotros tenemos unos conceptos de Dios como que bien raros, ¿no? Los arrastramos ya sea por motivos históricos, por opiniones personales, gente que...
pensamos que tenemos el derecho de descifrar a Dios como a nosotros nos conviene, ¿no? O nos parece. Sin embargo, Jesús dice que Él lo dio a conocer. La palabra allí es, Jesús hizo un exégesis del Padre. En otras palabras, Él lo explicó. Todo lo que yo quiera saber acerca del Padre, el Hijo lo dio a conocer. El Hijo lo explicó. Moisés no fue el que lo explicó, Jeremías no lo explicó, David no lo explicó. Ellos destellaron una mínima expresión de ese Dios trascendental que ellos decían que estaba en algún sitio, como lo describe, en su trono. Jesús lo explica y nos dice, ese Padre está en ustedes. Y revoluciona para siempre la manera en cómo entendemos el Evangelio. Así que Jesús nos explica, como aquella piedra explicó los jeroglíficos egipcios, Jesús nos explica a nosotros a qué se parece nuestro Padre Celestial. No sé si lo ven, pero qué imagen tan poderosa, qué imagen tan contundente, porque así como fue de importante la piedra de Rosetta para descubrir este lenguaje que estaba encriptado, significa que Cristo es nuestra piedra y roca viva, la que fundamenta todo lo que este evangelio hermoso tiene. Obispo Frank, quiero que te incorpores a esta conversación. La pregunta para ti, obispo, sería, cuando decimos que la resurrección de Jesucristo es la clave para entender este evangelio, ¿qué estamos diciendo exactamente? Yo creo que la temática hoy es la imagen de Dios reflejada. Y es una buena pregunta cuando la hacemos desde la perspectiva de la sana doctrina de la resurrección. Personalmente estoy convencido que sin un Cristo resucitado, la imagen de Dios puede convertirse en un concepto abstracto. ¿Y a qué me refiero con un concepto abstracto? Me refiero que no se puede ver, que no se puede tocar, no es tangible, no es visible, no se puede medir. Sin embargo, a luz de la resurrección y de lo que la resurrección significa, y lo que la resurrección ha hecho en cada uno de aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hace dos cosas. Primeramente, podemos entender que Cristo es la imagen de Dios. ¿Puede decir conmigo, Cristo es la imagen de Dios? Y segundo, que por su vida en nosotros, el carácter, ese carácter invisible, que puede ser como abstracto, que no se ve, pero está ahí. O sea, el mero hecho de que algo no lo veamos con los ojos espirituales no quiere decir que no exista. El amor es un ejemplo, pero se manifiesta en los seres humanos. Pero lo segundo es que su vida en nosotros, el carácter invisible de Dios se hace visible en el comportamiento humano. Pero no todo comportamiento humano, sino en aquellos específicamente que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, la iglesia. Y me explico un poquito más. Dios no solo quiso salvarnos, porque a veces lo dejamos ahí, en solo la salvación. Él quiso expresarse a través de cada uno de nosotros aquí presentes. Y cada uno de los que hemos creído, lo que llamamos la iglesia. Lo que llamamos la familia de Dios. Cuando una persona cree, no solo recibe el perdón, esto es importante, sino que recibe una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Pablo lo revela a los Gálatas y hemos estado estudiando la carta a los Gálatas en la escuela de formación ministerial. Pero en Gálatas 2:20 él dijo algo muy simple pero profundo a la vez, que me trae a mí y debe traer a cada santo convicción. Y él dijo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto implica que el milagro de la resurrección, porque es un milagro. Un milagro es cuando Dios entra a este cosmos que nosotros llamamos tiempo
y viola las mismas leyes que Él ha establecido para Él traer el reino, para establecerlo. Entonces este milagro de resurrección no es una mejora al viejo hombre. No es una mejora. Es otra vida que está operando dentro de cada hijo de Dios. Es la vida de Cristo. Diga conmigo, la vida de Cristo. Esa naturaleza, yo le llamaría sobrenaturaleza, porque es algo totalmente de la dimensión espiritual. Tiene carácter. Tiene carácter. Se expresa en amor, se expresa en paciencia, se expresa en misericordia, se expresa en justicia y se expresa en humildad. Todo eso se expresa físicamente, de forma tangible, describiendo quién es Dios al mundo. En otras palabras, nosotros damos a conocer a través del carácter de Cristo formándose en nosotros al mundo quién es Él. Cuando hablamos de la imagen de Dios y su carácter, el carácter en sus hijos, yo tengo que hacer esa aclaración. Podemos ver el amor invisible de Dios que se vuelve en actos de amor, uno detrás del otro. El amor al prójimo. El pastor Tommy dijo algo, que el que ama no está alegrándose, si te puedo parafrasear, cuando se mata a alguien. Y esto es muy puntual en un momento donde hay guerras a través del mundo. Podemos ver la gracia que es invisible de Dios que se vuelve en un trato de gracia hacia otros. Un favor espiritual hacia otros. Podemos ver la paciencia invisible de Dios que se ve como nosotros respondemos en momentos difíciles, en momentos bajo presión. Si lo hacemos bajo templanza, si lo hacemos bajo dominio propio o lo hacemos en la carne. Esto es importante. En otras palabras, lo que Dios es, lo que Dios representa, su esencia, comienza a verse en cómo cada hijo de Dios vive diariamente. Y todo eso es posible por causa de ¿qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hace visible en personas como transformadas. Fíjese, esto no se trata de una condición creada por el mismo ser humano. Es imposible que Él lo pueda hacer. Sino de una restauración viviente en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, cada uno aquí que es un renacido, el Cristo resucitado hace posible que esa imagen de Dios se exprese nuevamente en y a través de usted. Primeramente, dentro de su círculo de influencia, sea el cónyuge, sean sus hijos, su familia inmediata y externa, también su vecindario, sus compañeros de trabajo. Nos convertimos en una expresión viva de nuestro Dios. Y esto no ocurre en nuestro esfuerzo humano, porque eso lo podríamos llamar moralismo. Sino que esto surge de la vida interna de Cristo, que se está manifestando continuamente desde adentro hacia afuera, pero se expresa externamente. Y eso es lo que ve el mundo. Eso es lo que ve el mundo. Y de eso se trata. Si yo fuera a resumir mi respuesta, amado Uziar, si yo fuera en una declaración, yo fuera a resumir de forma corta y de forma precisa, la respuesta sería que la vida de Cristo en los hijos de Dios no mejora nuestra conducta, sino que manifiesta el carácter invisible de Dios en cada área de nuestras vidas. No sé, qué interesante. Tienen la libertad de hacerlo. Puede aplaudir con libertad.
Quisiera que, obispo, pudieses ahondar un poco más, porque dentro de tus palabras hubo algo que saltó en mi corazón. Podemos decir que Él no solo resucitó, que es un hecho irrefutable, sino que también Él es la resurrección. En ese sentido, ayúdanos a entender un poco más cómo aterrizamos esto en la vida diaria del creyente. La resurrección es la vida de Dios. Mírese a alguien y dígale, la resurrección, más de un evento, es la vida de Dios. Y esto para mí es de suma importancia. Es de suma importancia porque si nosotros no entendemos lo que es la vida de Dios, nosotros jamás podríamos expresar la vida de Dios. Pero una cosa es tener un conocimiento teórico, didáctico, pero otra es tener la vivencia del Señor. Así que realmente significa la vida de Dios dentro de la resurrección. Y yo sé que esto es un tema que puede ser toda una serie y tomar una prédica, y no quiero aquí predicar. Es bien peligroso cuando tú le entregas el micrófono a un ministro. Es bien peligroso. Inclusive yo recomiendo a cada uno que está aquí de forma devocional que usted se lea Romanos capítulo 6. ¿Ok? Esta noche o mañana por la mañana, léase el capítulo completo. Ore y léase a Romanos 6. Pero para responderte la pregunta, la vida nueva no significa simplemente el comenzar de una rutina de actividades cristianas o religiosas, que a veces nosotros caemos rehén a esa dinámica, sino ni vivir tratando de alcanzar un ideal o una utopía. No, de eso no se trata, amados. Significa que la vida de Cristo resucitada, del Cristo resucitado, se manifiesta en nosotros, en la iglesia, tanto individual como colectivamente. Fíjate, Jesús dijo algo muy importante. Él dijo, yo soy la vida. Entonces viene Pablo y explica eso y dice, Cristo es nuestra vida. La vida nueva en Cristo no es un cambio de conducta, para nada. A veces eso es lo que se predica y se enseña. Inclusive hay congregaciones que te dan un listado desde que tú entras o confiesas a Cristo, ¿qué no puedes hacer? Y muchas veces es cosmético, no es internamente. Así que no es un cambio de conducta. Yo creo que lo hablé en la primera intervención, sino que implica un cambio de naturaleza. ¿Ven? De naturaleza. Tú y yo no somos una versión mejorada de nosotros mismos, sino que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo no vino a ayudarte a vivir mejor. Esa no fue la intención. Él vino a ser nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. Y no es solamente cuando estamos reunidos en un auditorio, sino en cada minuto de nuestra existencia. La evidencia de la nueva vida no es perfección externa, y alguien aquí lo mencionó, creo que fue el pastor al principio. Vino a ser nuestra vida, punto. Vino a ser Cristo, una vida que se está formando concéntricamente de adentro hacia afuera. La nueva vida de Cristo, y con esto termino, no quiero tomar más tiempo, nunca imita a Jesús. Lo manifiesta. Lo manifiesta. Amada iglesia, para ir cerrando, a mí y mis colaboradores aquí en esta mesa, vuelvo a reiterar, no es lo que podamos hacer por o para Dios, es lo que Dios hace en nosotros por Cristo. Creo que esto es, en pocas palabras, o no sé si son pocas palabras, muchas palabras, pero lo que implica andar en la nueva vida Cristo a través de la resurrección.
Me gusta, obispo, lo que has dicho. Me gusta lo que has dicho porque creo que conecta con la relevancia de la próxima interrogante y quiero regresar contigo, Pastor Tommy. ¿Qué sucede cuando una iglesia pierde de perspectiva la resurrección? Sumando a lo que el obispo Frank nos comparte tan preciso, uno de los, ¿cómo lo digo? No errores, sino tendencias que nosotros tenemos es de crear compartimientos de beneficios. Por ejemplo, la muerte de Jesús nos ofreció tal cosa, entonces como paquetes. Tengo el paquete de la salvación, de la esperanza, y aquí está Cristo. Tengo la gracia de Dios, y aquí está Cristo. El texto que cita el pastor Uziel es ¿cuál? Que él dijo, yo soy la resurrección. O sea, él no solamente resucitó y nosotros resucitamos con él. Es que no se puede hablar de resurrección sin hablar de él. No se puede hablar de gracia sin hablar de él. No se puede hablar de amor sin hablar de él. No se puede hablar de Dios sin hablar de él. No se puede hablar de esperanza sin hablar de él. No se puede hablar de paz sin hablar de él. Por lo tanto, cuando la salvación, la gracia, el reino se presentan como doctrinas descolgadas de él, la iglesia, con la mejor intención del mundo, está enfatizando enseñanzas, no vida. Y son dos cosas totalmente diferentes. Lo que a nosotros nos transforma no es lo que Jesús enseñó. Lo que a nosotros nos transforma es Él. Y lo que Él enseñó se hace vida en nosotros. Por lo tanto, un ateo puede leer la misma Biblia que usted y yo leemos. Él la puede utilizar para argumentar con los estudiantes en la clase de humanidades en la universidad. Y para nosotros, el mismo texto que él está combatiendo históricamente en la alta escuela de la crítica, para nosotros es un texto que produce vida. Es la misma tinta, es la misma página, es la misma versión de la Biblia. ¿Qué es la diferencia? Quien hace vida eso en nosotros. Por lo tanto, cuando él dice, yo soy la resurrección, está encapsulando en una sola expresión que aparte de él no hay absolutamente nada de parte de Dios para la humanidad. ¿Y por qué eso hoy es tan importante? Porque nosotros vivimos en lo que hoy se conoce como posverdad. Posverdad es el argumento de que usted puede desarrollar su propia verdad siempre y cuando no le afecte ni le haga daño a nadie. Por lo tanto, yo puedo llegar a mis propias conclusiones de lo que es espiritual, de lo que no es espiritual, de lo que es vida, lo que no es vida, lo que es religión, no es religión. Y es cierto, vivimos en sociedades democráticas donde cada cual tiene el derecho a tener su opinión. Pero el hecho de que alguien tenga el derecho de tener una opinión no significa que nosotros tenemos que aceptar esa opinión. Cuando nosotros venimos a la Escritura, descubrimos que Dios no está comprometido con nada ni con nadie que primeramente no está relacionado a su Hijo. Y esto es lo que hace la fe del Evangelio exclusiva y a la misma vez inclusiva. Porque es para todos, pero solo la experimentan los que la han recibido. Por lo tanto, el fruto de lo que ese evangelio produce en nosotros es lo que determina si ese evangelio verdaderamente llegó a nosotros. Si no, es una religión más. Por eso el tema de cuando la iglesia se descentraliza de la resurrección, ¿qué es lo que tenemos? Conceptos, ideas, enseñanzas, nos sentimos chévere, nos congregamos para sobrevivir la semana, para que cuando llegue ese día pues tengamos algún tipo de esperanza en el futuro, pero no se convierte en el fundamento sobre el cual se construye la vida en Dios, sobre el cual nuestra vida verdaderamente está siendo transformada
Pero no porque yo me estoy esforzando más. Es porque estoy dándome cuenta que cada día debo de estar más muerto. Para saber que cada día debo estar menos yo. Para darme cuenta que de alguna u otra forma el mayor impedimento que Dios tiene en la manifestación del mundo soy yo. Pablo se lo dice a Timoteo. Él no le dijo, cuídate de lo que está afuera. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza y de la doctrina que predicas. ¿Por qué? Porque se había inyectado en la iglesia del primer siglo una enseñanza de que Jesús no había resucitado. De que la resurrección era un mito. De que la resurrección no era. De que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Y que su resurrección era más una ilusión que una realidad. Y Timoteo estaba en ese escenario, no porque lo recibió, sino porque podía también ser afectado. Y hoy tenemos una cantidad de ideas del Evangelio. Y cada vez más, como iglesias, tenemos que volver a este centro. Lamentablemente, para mucha gente, el día de Semana Santa, que es donde único se predica de la salvación, de la resurrección, sin embargo, por 350 años el mensaje de la resurrección fue lo único que sostuvo la iglesia del primer siglo. Un mensaje por 350 años y cada vez que se anunciaba era fresco, era nuevo. No porque el predicador era un duro que cada vez podía decir algo diferente y la gente que nunca había escuchado. No, es porque ellos sabían y entendían que quien vivía en ellos era el que transformaba al oyente. Era el que revolucionaba al que prestaba el oído. Era el que era transformado por el que recibía el mensaje. Entonces la resurrección, mis amados, no es un tema de Semana Santa. La resurrección es el fundamento sobre el cual se hace iglesia y se es iglesia. No somos iglesia del Señor aparte de la resurrección. No somos iglesia del Señor si la resurrección no es el centro y el eje y la médula de todo lo que hacemos. ¿Por qué podemos hablar de que hay esperanza? Porque Él resucitó, porque Él es real y porque vive en nosotros. Me encanta porque podemos decir que la médula del Evangelio no es una información, sino que es una vida. Obispo, y hablaste de Romanos 6, que habla de andar, ¿verdad?, en esa nueva vida. No lo quiero dejar en el aire. ¿Podrías compartir un poco más a qué se refiere esa vida? Sí, hablaba acerca de eso en la última intervención. Pero Romanos 6, que es una cátedra, a mi entender, nos muestra a nosotros cómo caminar en esa doctrina de la resurrección, donde Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, yo vivo en Él, tenemos esa vida. No hemos hecho aquí en la Escuela de Formación Ministerial la dicotomía entre lo que es una vida biológica y una vida eterna. Y ambos estamos viviendo, y lo digo de esta forma solo para la enseñanza, una doble vida. Porque estamos viviendo biológicamente aquí en la tierra en carne y sangre, con todo lo que eso implica y todos los retos de esa vida en particular. Pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, poseemos a Cristo. Mira cómo Pablo lo dice. Pablo dice que nuestra vida está escondida en Él y en Dios. En Cristo y en Dios. O sea, nosotros estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre Dios. Esa vida nos da a nosotros vigor. Esa vida nos da a nosotros directriz. Esa vida nos permite a caminar. Volviendo al versículo que mencioné anteriormente, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo pudiera vivir en esta carne, en este SARS, en este cuerpo, lo vivo en la fidelidad de lo que hizo Cristo, que incluye la resurrección. ¿Me entiende? Incluye la resurrección. Hermanos, nosotros tenemos algo precioso
y poderoso que vive dentro de nosotros y se manifiesta a través de nosotros, y es la vida increada de Cristo. Hermanos, necesitamos manifestarla al pueblo, a todo el mundo, nuestro círculo de influencia. Y he mencionado aquí que cada uno de ustedes tiene un círculo de influencia. Círculo de influencia que no podemos penetrar. Hablaba eso con el pastor. Él tiene amistades que yo no podría entrar ahí. Yo tengo amistades que él no podría entrar. Igual cada uno de estos ministros, igual que cada uno de nosotros. Ahora imagínense todos nosotros con este entendimiento, con esta revelación, sabiduría y este alumbramiento de lo que nosotros poseemos. Ese tesoro en vasos de honra. Todo funcionando. Engranados, en sincronización, conectando a otros a Cristo. Eso es lo que la tierra gime, que se manifiesta, hermano. La tierra está gimiendo la manifestación de los hijos maduros, los entendidos en esta doctrina de la resurrección. Me gustó lo que dijo Pastor Tommy, porque en realidad si no hubiera resucitado Cristo, nosotros fuéramos otra religión más, como el budismo, como el islam o cualquier otro, o el espiritismo. Pero no fuéramos lo que hoy somos, más que vencedores en esa vida, en Cristo Jesús. Gracias por la resurrección de Él. Así es. Quiero sumar un ingrediente a esta mesa. Vamos a añadir un ingrediente. La ley de Dios. Pastor Edwin, incorpórate a esta conversación. En ese sentido, ¿cómo la resurrección, el concepto es transformado en nuestras vidas en relación a la ley de Dios? Mira, cuando hablamos de la ley de Dios, por lo general pensamos en lo que yo tengo que hacer. Pensamos en reglas. Y yo me acuerdo que yo fui expuesto desde chiquito a la iglesia evangélica y yo le decía a mi mamá: mami, cuando yo tenga 50 años, yo me convierto porque es que yo no puedo cumplir con todo lo que ustedes nos exigen. En aquel momento, ir a la playa era pecado, hacer ciertas cosas. Y yo le decía: mami, dame break. Yo creo en Jesús, pero yo no puedo cumplir con todas estas reglas que ustedes imponen acá. Y luego comencé a escuchar los 10 mandamientos. Y cuando trataba de cumplirlo, yo decía: no mentir, no robará. Ay, Dios mío. Yo me sentía el más pecador porque yo acompañaba a mami a hacer la compra. Y yo me acuerdo que pasaba por las uvas y yo las probaba. Y el domingo el predicador decía: mire, si usted fue al supermercado y usted se comió una uva, usted está en pecado y se va para el infierno. Y anda el sirete. Entonces uno se sentía como que incapaz de cumplir con esa ley que habla Moisés prácticamente, y lo resumía en los 10 mandamientos. Pero después, cuando aprendí que no eran 10 mandamientos, que eran 613 leyes, y que si no las cumplíamos completas, fallábamos a una, éramos culpables de toda la ley. Yo dije: esto no es para mí. Yo fui uno de los condenados a muerte para el resto de la vida, porque esto es imposible cumplirlo. Pastor, tú dijiste es más fácil seguir comiendo uvas. No. Déjenme con las uvas. Entonces, la ley de Dios para muchos son reglas que podemos hacer y que no podemos hacer. Y la realidad es que la ley revela el carácter de Dios. Nos muestra lo que es correcto y muestra lo que es justo. Pero también la ley nos dejó algo muy claro, pero claro, que el ser humano por sí solo no podía cumplir la ley. Era imposible para el ser humano cumplir la ley. Entonces, cuando hablamos de la resurrección,
¿Qué cambia con la resurrección? Bueno, ya hemos escuchado bastante acá, pero la resurrección lo cambió todo. ¿Por qué? Porque Dios no vino para exigirnos que cumpliéramos con una lista de reglas impuestas desde afuera. Él vino a vivir dentro de nosotros. Y eso cambia la diferencia. Porque si es por mi esfuerzo humano, siempre voy a errar el blanco. Siempre me voy a equivocar. No somos perfectos. Pero qué bueno que antes la ley era una lista de reglas escrita en tablas. Pero ahora el Cristo resucitado que vive en nosotros ha puesto esas leyes en nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, está en nuestra mente. Esa ley ya está impresa en nuestro interior. ¿Cómo yo veo esto de esa transición de aquella ley filtrada por la resurrección? ¿Y cómo yo puedo poner esto en mi vida práctica, en la vida diaria? Pastor, ¿cómo yo aplico eso a mi vida diaria? Bueno, que ya no vivo el cristianismo como una lista de reglas, que si cumplo esto, Dios me bendice, que si no lo cumplo, pues Dios borra mi nombre del libro de la vida. Ahora en mi casa, en mi matrimonio, en el trabajo, en el trato a la vida con mis hijos, en cómo reacciono cuando algo no va bien o cuando algo no me gusta. Es allí donde podemos ver esa resurrección manifestada en la vida de los santos. Entonces, no es déjame ver qué dice la regla. Es que ahora yo tengo que aprender a vivir por medio de la vida de Cristo. Y poco a poco, esa vida que ya estamos conscientes que está en nosotros, comienza a cambiar mi manera de hablar, comienza a cambiar mi manera de reaccionar, comienza a cambiar la dirección de las decisiones que tomamos en la vida. Porque ahora no es lo que me conviene, ahora es que Dios está poniendo en mi corazón que exalte la vida de Cristo que vive en mí. Y es allí cuando podemos entender que los que hemos nacido de nuevo somos gobernados por esa vida que ya está en nosotros. Ahora no vivimos por presión. Ahora vivimos porque hemos sido transformados a la imagen del Hijo. Por tanto, esa transformación, aunque no vivimos para imitar a Dios por nuestra fuerza, eventualmente vamos a vivir y vamos a actuar como el Hijo actuó cuando estuvo aquí en la tierra. No es algo forzado, no es algo impuesto, no es que vas a tener un guardia de palito 24/7 diciéndote qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, porque es una vida orgánica. Por eso la Biblia dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. No es que ignoramos la ley, es que ahora se cumple desde la vida de Cristo que opera en nosotros. Mi gente, esto a mí me trajo libertad. Libertad de que yo podía también participar del Evangelio. Que no me veía como que alguien, yo no puedo cumplir eso, yo mejor si me voy a perder dentro de la iglesia, porque todo era pecado, me quedo en el mundo. ¿Sí o no? Esa era mi forma de pensar. Por eso era que yo le decía, mami, a los 50 años yo brego con esa situación, no ahora. Entonces, ¿por qué esto libera? Porque ya no vives tratando de portarte bien para que Dios te acepte, sino que porque Cristo vive en ti, tu vida comienza a reflejar
lo que antes era imposible vivir. Y resumo esta respuesta con esta frase. La ley ya no es algo que intento cumplir, es una vida que Cristo está expresando a través de mí. Quiero continuar. Quiero continuar contigo, pastor, porque hablando de este asunto que has expresado en relación a la ley, muchos creyentes sufren intentando descifrar la voluntad de Dios. En ese sentido, ¿qué aporta la resurrección aquí? Todavía tengo muchos amigos que comenzaron en el tiempo que yo me convertí, y cuando hablo con ellos me dicen, todavía estoy orando para conocer la voluntad de Dios. Y esto es una lucha real en muchos creyentes, porque vivimos pensando de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y si me equivoco? ¿Será que estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que estoy tomando la decisión correcta? Y eso genera una ansiedad dentro del evangelio, una presión, un temor de servirle a Dios, porque nadie quiere estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si hablamos de la voluntad de Dios, para mucha gente es, ¿cuál es mi ministerio? Allí es donde la gente define lo que es la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Será para ser un pastor? ¿Será para ser un profeta? O lo que sea. Así que la voluntad de Dios no es una receta escondida. La voluntad del Padre es que conozcamos al Hijo, a ese Cristo resucitado. Y lo hemos escuchado aquí, las notas lo dicen con claridad. La voluntad de Dios es Jesucristo resucitado, viviendo en el creyente a través del Espíritu. Lo demás son dones. Lo demás pueden ser talentos. Y eso no lo podemos definir como la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios, para resumirla, es que todos aquí podamos conocer la expresión de la vida del Hijo, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el camino a lo que Dios le dé como asignación, por gracia, no porque no los merecemos. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios es que todo el tiempo tengamos en nuestra mente conocer cada día más a Cristo en nosotros. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo es esa vida cuando caminamos? Y cuando entendemos ese punto, pastor, podemos estar seguros que hemos encontrado la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, quiero que invitemos al pastor Javier. Pastor, gracias porque has estado allí atento, escuchando. Y vamos a sumar un ingrediente más, ¿les parece? Vamos a sumar el ingrediente del reino de Dios. Pastor Javier, ¿cómo la resurrección nos libra de la idea de reducir este asunto del reino? Gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser lo más, por causa del tiempo, y los hermanos tienen en la mente, veo en la frente de muchos de ellos la palabra brunch o lunch. Voy a ser lo más pragmático posible sin ser superficial, ¿verdad?, en la respuesta. Pero cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno. Un gobierno implica autoridad, influencia, dominio. Y la resurrección nos ayuda a entender que el reino es mucho más que ideas humanas acerca de estructuras políticas, estructuras nacionales o futuristas. Es triste que todavía en el siglo XXI la iglesia, o más bien la gente que son parte
o conforman la iglesia, sus ideas sobre el reino de Dios estén ligadas a la nacionalidad israelita. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es demográfico. Mi reino no es étnico, aunque es para todas las etnias. También él dijo, el reino no está aquí o está allá, no está en la Tierra Santa o no está en Turquía. Él dijo, mi reino en ustedes está, en vosotros está. Y una de las, el relato de la resurrección dice que las mujeres fueron muy de mañana a la tumba, el Evangelio de Lucas, creo. Y de hecho, el Evangelio de Lucas es uno de mis favoritos, porque por los detalles. Porque Lucas, el médico, como buen doctor, se dedicó a investigar profundamente para demostrarle a Teófilo todas las cosas de las que se hablaron y se comentaban en aquella época. Y él diligentemente indagó y escribió y plasmó. Y en ese relato él dice que cuando aquellas mujeres fueron, se le aparecieron dos ángeles, varones, vestiduras resplandecientes, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es porque en la naturaleza humana la tendencia es a operar fuera de la resurrección. No podemos buscar las definiciones reales de lo que es la vida en Cristo o la vida de Cristo o la resurrección de Cristo en ideas humanas o en ideas preconcebidas. De hecho, la mayoría de nosotros lo que sabemos de la resurrección lo aprendimos de la doctrina universal, católica, romana, o la otra doctrina evangélica romana. La realidad es que no muchas personas se han dedicado a entender y a conocer la vida del resucitado. Porque para muchos, y para muestra con un botón basta, todas las iglesias hoy están cantando y danzando el tema de la resurrección. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos que cantan y danzan realmente están viviendo la vida del resucitado? Por la vida del Cristo resucitado, los hijos de Dios nacemos de nuevo. Pero no es cambiar la conducta, como decía el obispo. No es cambiar la religión, cambiar la iglesia. Estamos hablando de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura lo que habla es de una nueva vida. No es algo nuevo como que nunca, algo que se usó algo que nunca se ha usado, como cuando tú vas y compras una camisa nueva. Es una nueva clase de vida. Y esa es la vida de la resurrección. Es una nueva clase de vida. Y es una vida a la que no estamos acostumbrados. Es una vida más elevada que la cultura en la que vivimos, lo que aprendimos. Y el problema es que lo que aprendimos, si no es correcto, no aprendimos realmente. Nos confundimos. Y el problema de no saber lo que es verdad, el poder de la resurrección, el no entender que no estamos aquí celebrando la resurrección. Cada uno de los que hemos nacido de nuevo somos portadores de la vida del resucitado. El no entender eso nos limita
nos desvía, porque como decía un buen predicador, lo que no sabemos lo terminamos imaginando. Y si terminamos imaginando lo que no sabemos, nos hemos imaginado muchas cosas de la resurrección que realmente son nuestras imaginaciones. Por eso, los hijos de Dios que nacemos de nuevo, participamos, vemos y reinamos en esta vida a través de la vida de Jesucristo. ¿Y cómo es esa vida? Me alegro que me pregunte. Esa vida es justicia, no la mía. Paz. Y paz no es ausencia de conflicto. Paz es presencia de esa justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es interesante observar que el reino entonces es una vida que vive en nosotros y no que viene a nosotros. Y eso cambia considerablemente el concepto o la idea del pueblo que vive en el reino. Pastor, y esa es la segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo redefine la resurrección la idea del pueblo de Dios? Esta pregunta me gusta. Y la resurrección muestra, enseña, revela que el pueblo de Dios no se define, como decíamos anteriormente, por un asunto étnico, nacional. El hecho de que usted nazca en Israel no lo hace usted pueblo de Dios. El hecho de que usted sea hebreo o vaya a la iglesia tal o más cual no lo hace usted cristiano, no lo hace usted hijo de Dios o pueblo de Dios. Lo que nos hace el pueblo de Dios es la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros. El Israel físico siempre apuntó a una realidad espiritual mayor que se cumplió en Cristo. El Israel natural fue un proceso, fue una trayectoria, fue una sombra, fue un tipo para llevarnos a Cristo. Y Dios habló primeramente a través de los profetas, a través de la Torá o el Pentateuco. Pero el escritor de Hebreos dice, Dios por mucho tiempo habló a través de los diferentes profetas, pero en estos últimos tiempos le ha placido hablarnos a través de su Hijo. Y escuche, porque Israel, y oramos por Israel, pero oramos por Irán también, oramos por Irak, y oramos por Estados Unidos. Por el amor de Dios, oremos por todas las naciones. Pero el pueblo de Dios no está compuesto por gente que nacieron en cierto lugar. Parece que se acabó el tiempo. Ajá. Son un Sino que el pueblo de Dios es una nación santa. Es un pueblo adquirido, no por sangre natural ni etnia natural, sino por la vida del resucitado en nosotros. Me parece que, adelante, pudiese darse el caso que para muchos creyentes el Evangelio es como un jeroglífico, indescifrable. Pastor Javier, ¿cómo la resurrección nos ayudaría a darles a ellos claridad? Pues mira, la resurrección lo que hace es que nos devuelve al centro.
nos devuelve a la vida. Para muchos de nosotros tenemos que redefinir lo que es vida. Porque para muchos de nosotros vida es respirar. Y eso no es vida, eso es existencia. El Evangelio no es solo un sistema doctrinal, ni es una fórmula para llegar al cielo. El Evangelio, y Pablo lo trabaja magistralmente en 1 Corintios 15, que es el capítulo que él dedica a hablar del tema de la resurrección, donde él dice, si Cristo no resucitó, entonces vana, inútil es nuestra fe. Por eso es que la vida del resucitado en nosotros lo que hace realmente es validar toda la obra de Cristo. El Evangelio es Jesucristo mismo. Ese capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo comienza diciendo, este es el Evangelio que hemos compartido. Que Jesús murió y resucitó. Ese es el Evangelio. El Evangelio mismo es Cristo resucitado. La buena noticia es la vida dinámica del Cristo resucitado viniendo a operar y a habitar en el hombre. Sin esa vida estamos separados o estamos muertos, que es lo que quería decir al principio. Estar muerto no es dejar de respirar. Estar muerto es estar separado de Dios. ¿Qué es lo que hace la resurrección? Nos devuelve al diseño original, al propósito eterno, que es que el Padre nos cohabite juntamente con el primogénito de los resucitados. Por eso, para cerrar, podemos decir con todo denuedo y con toda humildad que el cristianismo, nuestra fe, no es una religión más. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando uno entiende esto, la resurrección deja de ser un domingo al año. Se convierte en la vida del resucitado en nuestra casa y alrededor de nosotros. La vocación por la predicación es notoria, ¿no? Quiero hacer una pregunta y dirigida para los cuatro. Vamos a comenzar con el pastor Edwin. Pastor, ¿qué cambia en la vida de una persona cuando comprende que la resurrección no es únicamente un hecho histórico, sino que es una verdad eterna y presente? ¿Qué cambia? Bueno, yo creo que en mi caso puedo decir que la obediencia al Señor deja de ser una carga externa, deja de ser algo por la cual uno se deja llevar en la vida del creyente y se convierte en que todo lo que hacemos para el Señor es por gracia y que esa gracia opera desde adentro, que ya no tenemos que realmente vivir todos los días en condenación por lo que no hacemos bien. Tampoco eso justifica el comportamiento que no cambia, sino que nos da esperanza. Nos da esperanza de que en Cristo podemos ser transformados. Y que la obediencia ahora no es el resultado de los esfuerzos humanos, sino que es totalmente la gracia del Señor operando en la vida de nosotros. Obispo Frank, ¿qué nos dirías? Además de esa obediencia, yo creo que eso es crucial. Sería una vida testimonial, una vida de evidencia, una vida de fruto de espíritu.
sea, de nada vale que yo comience a vociferar que yo soy un cristiano si mi carácter, mi vida, dice todo lo contrario. Entonces tiene que ser algo testimonial. Testimonio es evidencia, una manifestación del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que cuando la gente me escuche o vea, aún verme sin yo decir una palabra, puedan ver a Cristo. Y eso, lamentablemente, en la iglesia, en muchos contextos eclesiásticos, está ausente. Oramos y pedimos al Señor que Cristo se manifieste en Iglesia Vida Real de la forma que Él lo diseñó. Regresemos, volvamos al diseño original. Pastor Javier, ¿qué cambia? La fe deja de ser una teoría y se vuelve una experiencia. Yo siempre digo algo muy mío, muy peculiar mío. ¿De qué le vale a la persona saber qué significa la soga que amarraba las estacas del tabernáculo si no puede perdonar a un hermano? Esto deja de ser algo que leemos, que estudiamos o que hablamos de. Esto se vuelve una experiencia de reino, que no es otra cosa que gobierno. A mí no me gobierna Adán, no me gobierna las ideas que me inculcó mi papá o mi mamá. A mí me gobierna la vida de Cristo. Eso es reino, la vida de Cristo. Me gobierna el amor de Cristo. Y me gobierna la verdad. Y dicho sea de paso, la verdad no es acumulación de data. La verdad es una persona, Cristo. De manera que dejamos de vivir una teoría y vivimos una realidad de poder todos los días. Como Pizza Hut, todos los días, todos los días. Pastor Tommy, ¿qué le dirías? Bueno, si se fuera a resumir es todo. ¿Qué cambia? Todo. Absolutamente todo. Ese todo lo vamos a ir entendiendo a través del tiempo. Veníamos hablando en el camino de cuántas supersticiones están ligadas a un día como hoy, a una semana como esta, a la famosa Semana Santa. Todas las cosas que uno se crió creyendo que podían producir algo, que si uno veía la película de la Pasión el día del Viernes Santo, de alguna manera todo lo que había pasado hasta ahí se borraba. Entonces todo esto nos enseña a crear muletillas a través de nuestra vida. Dependemos de símbolos, dependemos de tradiciones, dependemos de conceptos, de ideas, dependemos de gente. ¿Y qué cambia? Cambia que a la medida que va pasando el tiempo y esta vida que hemos escuchado hoy, que vive en nosotros, sigue creciendo, incrementándose, transformándonos, aprendemos a ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De cualquier cosa de la cual yo he confiado, que creo que produce vida de Dios en mí. Somos libres de una vida que es manufacturada, que es ficticia, que es de laboratorio. Y nos convertimos en testimonio vivo de esa vida que nos enseña que no es mi tradición, que no es mi cultura, que no es cualquier otra cosa en la cual yo puse fe, confianza, puse obediencia y creía que si lo hacía, pues de alguna manera u otra Dios estaba como que obligado a recibirme y a perdonarme. Y empezamos a darnos cuenta que en Él somos, en Él vivimos y en Él
nos movemos. Y que Cristo se convierte en el todo de nuestra vida. Y para resumirlo, es aprender a vivir desde esa unión y comunión que tenemos con Él. Usted es uno en Él, pero no es Él. Usted es uno en Él, pero no es Él. Eso se llama la otrotriedad de Cristo. Él sigue siendo separado de mí, pero yo estoy en Él. Queriendo decir que siempre Él es mi fuente. Yo no soy mi fuente. Él siempre será el fruto del que como. Él siempre será el agua de la cual bebo. So, Él siempre va a ser en mí y yo en Él, pero siempre será diferente a mí. Por eso es que lo honramos. Por eso es que lo celebramos. Por eso es que lo cantamos. Por eso es que hoy decimos, Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado con Él y resucitaremos también en Él. Aprendemos a vivir desde esa unión y desde esa comunión en Cristo el Señor. Cualquier cosa que no procede de Él, tenemos que aprender a desligarnos de eso, para que solo lo de Él en nosotros produzca ese fruto para vida eterna. Quiero terminar contigo, pastor. Quiero que podamos cerrar esta conversación espiritual, pero quiero que le hables a esa persona que está allí, al frente, que hoy celebra el domingo de resurrección, pero aún así se siente distante, se siente confuso, se siente como espiritualmente seco. ¿Qué le dirías? La resurrección es la realidad de una nueva vida disponible para toda la humanidad. ¿Por qué a veces te secas? ¿Por qué en ocasiones te desanimas? ¿Por qué pasas por periodos donde parece que hay una distancia entre el cielo y la tierra? Es porque nos desconectamos de la fuente. A veces las ansiedades, los temores, las inseguridades, las luchas, todas esas cosas que humanamente todos nosotros combatimos con ellas. Todos los días tenemos que vivir en una nueva conciencia, y es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Así que es probable que tú estés atravesando alguna situación prolongada, donde lo que confesaste en algún momento de repente perdió como que su potencia, y comienzas a decir, ¿será que esto va a cambiar? ¿Será que esto será diferente? ¿Será que yo podré lograrlo? ¿Será que terminaré este proceso? ¿Será que lograré llegar hasta la meta? Hoy la respuesta es simplemente una: regresa a la fuente. Regresa al lugar de donde nunca nos debemos de mover. Por eso es que la vida en Cristo no es una serie de fórmulas y de ideas y de sistemas. La vida en Cristo es simplemente saber que ahora nosotros hemos venido a ser la residencia permanente del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que ese poder que causó que el universo, y hoy astronautas están mostrando una microexpresión de ese universo, que el Dios que creó eso ha venido a ser residencia permanente en nosotros. Y eso te da esperanza. Y eso te deja saber que aunque haya pérdidas abajo, adentro hay ganancia. Que aunque cosas no se resuelvan, el problema más importante ya se resolvió. Cristo resucitó de entre los muertos y la muerte ya no tiene poder sobre los que han recibido esa vida. Que de repente tú puedes pensar, ¿será que Dios me recibe? Hoy tú puedes venir y decirle, yo quiero recibir ese regalo de Dios en Cristo Jesús que se llama salvación. Y Él vendrá, hará morada en nosotros y nos transformará para la gloria de su nombre. Ninguno de los que profesamos esta fe lo hemos alcanzado todo. Ninguno ha llegado hasta ese máximo expresión de lo que es vivir esa vida perfecta, pero estamos en el camino siendo perfeccionados, creciendo. Y esa es la invitación que te hacemos.
de un Dios que tuvo a bien venir y ser como uno de nosotros, para identificarse con nosotros, para morir en nuestro lugar, para resucitar al tercer día y decirte: lo que te separaba a ti de Dios, yo lo he vencido para siempre. Ven a los brazos del Padre, Él nunca te defraudará. Pastores, ¿qué tal si me acompañan en pie? Hoy hemos podido tener, bueno, si usted gusta puede estar sentado. Hoy hemos podido tener un rico acercamiento y hemos comprendido que la resurrección no se quedó como un hecho histórico, sino que es una verdad eterna y vigente, que no está fuera de nosotros, no es una vida fuera de nosotros, sino que es una vida que está dentro de aquellos que han recibido la vida del resucitado. Yo quiero cerrar esta conversación con la siguiente propuesta. ¿Habrá alguien aquí que dice: yo quiero también portar la vida del resucitado? Porque hay una enorme diferencia de vivir vida humana a disfrutar la vida del resucitado. Nada es más frustrante que tratar de vivir un evangelio con vida humana. Nada es más desgastante, nada es más agotador. Nunca ninguna religión lo podrá lograr, porque al final del día es vida humana. Pero cuando recibimos la vida del resucitado, como ya escuchamos, todo cambia. Es imposible que alguien viva la vida del resucitado y siga siendo el mismo de siempre. Eso no existe. Si hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero la vida del resucitado, me gustaría ver tu manito levantada. Gracias, campeón. Gracias. 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 Si alguien en la transmisión dice: yo quiero la vida del resucitado, ¿me acompañas a hacer esta oración conmigo? ¿Me acompañas? Inclina allí tu rostro. Me gustaría que me acompañen en pie, con su rostro allí inclinado, y puedas decirle a Él: amado Señor, amado Rey, la vida que tú has diseñado para mí, hoy la recibo en mi corazón. Porque así como el Padre lo levantó de entre los muertos, esa misma vida que tuvo el poder de levantarlo es la vida que hoy recibimos en el corazón. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Eres hermoso, eres precioso. Hoy disfrutamos no vida humana, sino la vida del resucitado. A ti la gloria siempre. Amén. Gracias, pastores. Gracias. Aleluya. Qué banquete, ¿ah? Bienvenidos a la mesa de Iglesia Vida Real. Antes de irnos, quiero que mi amigo Prado y Yajaira pasen por aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Esta semana, mi hermano Edwin Tocayo vuelve al quirófano el martes. El martes él ha estado en un proceso de sanidad en su área izquierda de su cara, y el martes vuelve al quirófano, y yo creo en los milagros del Señor. Prado ha testificado en el mundo entero
lo que Dios hizo en él. Pero a veces las cosas cambian en el proceso y eso crea un poquito de ansiedad, eso puede crear un poquito de duda, pero el Dios que él confesó en todos los canales de televisión en Puerto Rico que lo había sanado, es el mismo que va a operarlo el martes. Y regresará de nuevo en el nombre de Cristo Jesús a seguir poniendo el nombre de Cristo en alto. Para que muchos crean en ese Dios que tú has creído. Y sobre ti, todo temor se va en el nombre de Jesús. Seguimos caminando creyendo en el nombre de Jesús. Y cuando ya hemos llegado a Cristo, puede venir lo que venga. Pero sabemos que estamos seguros en las manos del Rey. Nunca estaremos solos, porque cuentas con un Padre. Yo voy a pedir al pastor Javier, se me fue, pastor Javi, a pastor Uciel, venga y haga esta oración por la sanidad de nuestro hermano Edwin Prado, para que Dios, conforme a su voluntad, nosotros lo creemos, que Dios lo puede hacer, pero a la misma vez, que lo que Dios haga sea de testimonio para él, en el mundo entero, en el mundo de los artistas, y que todos puedan venir a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Mi amigazo del golf, póngase de pie que voy a orar por usted, por consolación. Ven, acompáñalo. ¿Cómo se llama? Carolina, ven, ponte de pie aquí también. Vamos a orar por ustedes. Doña Carmen tiene 82 y papi tiene 90. Yo no he estado pensando en eso cuando llegue, pero a ti te tocó. Y lo único que yo puedo hacer es orarle al Consolador que traiga consuelo sobre tu vida, sobre tu alma, y que descanses en Él. Totalmente, descansa en Él. Todos vamos a llegar, unos adelante y otros después. Pero hoy, este mensaje de la resurrección es para ti. Y oramos. Extienda su mano, por favor. Padre, te damos gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús, tú eres el Dios de consolación. Y ahora yo te pido por mi amigo que traigas consuelo. Como aquel momento, Señor, cuando te compungiste, cuando viste a Lázaro muerto, salieron lágrimas porque era tu amigo. Y hoy yo me uno al dolor de mi hermano. No he pasado por allí, pero sé que tú eres un Dios de consuelo. Y hoy te pedimos la consolación, no tanto para Robert, para su casa, para su familia, para sus primas, sus tíos, hermanas de doña Ana, Señor. Y te pedimos, Dios, que lo que hoy se predicó aquí sea vida real en la vida de Robert, Señor. Gracias por Carolina, Señor, que hoy vino y lo acompañó. Te pido por ella también que sigas usando, Señor, su vida para la gloria de tu nombre, Señor, y que ella también pueda continuar hablando de ese Cristo resucitado donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos arriba. En el nombre de Jesús. Familia, antes de irnos, ¿estamos de fiesta? ¿Estamos de fiesta? Todos están pensando el pastor va a cantar merengue. Yo no voy a cantar merengue aquí a nadie. Hay una canción que si cerramos nuestros ojitos y la pudiéramos escuchar y dedicárselo al amado de nuestra alma, conmemorar todo lo que Dios ha hecho a través de un cántico y alabanza, y créanme que después de esto sí vamos a cerrarnos, vamos. Tengo hambre y quiero brunch. Pero antes de irnos, conéctate, vamos a alabar al Señor. Vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Y ese se llama Jesucristo, el amado de mi alma. Escuchemos esta canción. Ponla ahí, Durito.
Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Levanta tus manitas y adora a tu Cristo, al Dios de tu salvación. Señor, gracias. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Adoramos, Con tu mano en Rey. el cielo, dile: ¿quién como tú? Vamos todos. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Aleluya. Tu mano en el cielo. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Lo recuerdo, Señor, que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma. Y Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió, me cambiaste la vida para siempre. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Acuérdate de ese momento, el día que abriste tu corazón al resucitado y le entregaste tu vida al Rey. Un día que lo cambió todo. Ese día recibiste la luz. Ese día viniste a la luz del Señor. Y hoy estamos disfrutando de todo lo que Él hizo en esa cruz. Aquel hombre que murió resucitó y hoy está vivo. Hoy tu familia vive por causa de Cristo. Hoy vivimos por causa de Cristo. Dígale cuánto amas al Señor. Vamos, exprésalo. Siempre te serviré. Súbelo, hijo. Vamos. Siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Señor, mi vida te pertenece. Vamos, dígaselo al Señor. Te serviré, Señor. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré hasta que no quede más aliento.
Aleluya. Vamos, arriba. Siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Como en el cielo, ahora yo te amo. Dígaselo al Señor. Yo te amo, Jesús. Siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey en este día? Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Padre, gracias por este servicio. Gracias porque hemos sido ministrados. Hoy hemos podido entender, Señor, la resurrección un poco más clara. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a esa voluntad perfecta, buena y agradable para los hijos del Señor. Amada iglesia, Dios me los bendiga. El próximo miércoles, si usted se quiere seguir educando en Iglesia Vida Real, contamos con la Escuela de Formación Ministerial. Así que no te lo pierdas, conéctate allí. Edgar, danos los anuncios finales y despedimos. Aleluya. Lo único que tenemos para la próxima semana, no se olvide conectarse con la Escuela de Formación Ministerial. En abril 11 tenemos el desayuno, conoce a tu familia. Si usted está viniendo de la iglesia y quiere conocer un poquitico más de liderazgo de la persona de los pastores, venga a ese desayuno. Vamos a estar aquí 11 de abril a las 10 de la mañana. Amén. Póngase de pie, declare esta palabra, conéctese con nosotros por Instagram, por Facebook y por YouTube y levante sus manos, declare esta palabra con alguien, mira a alguien. Vamos a declararla fuerte todos juntos y diga conmigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios los bendiga. Feliz semana.